temblar bajo su poder. Esto tiene que temblar bajo su poder. Esto tiene que temblar bajo su poder. A la presencia de Jehová, temblar la tierra, temblar la tierra, temblar la tierra. A la presencia de Jehová, temblar la tierra, temblar la tierra, temblar la tierra. Si la presencia de Jehová, esto tiene que temblar bajo su poder. Si la presencia de Jehová está aquí, esto tiene que temblar bajo su poder. Y esto tiene que temblar, 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 esto tiene que temblar. Sí, el presidente de Dios esta noche está aquí dentro. No está más con dos, no está más con tres, es seis. Está aquí la noche, está aquí la noche, está aquí la noche. Esto tiene que temblar, esto tiene que temblar, esto tiene que temblar, esto tiene que temblar, esto tiene que temblar bajo su poder. A la presencia de Jehová, sí, sí, tiembla la tierra. A la presencia de Jehová, tiembla la tierra, sí, sí, tiembla la tierra. Si la presencia de Jehová está aquí, esto tiene que temblar bajo su poder. Si la presencia de Jehová está aquí, esto tiene que temblar bajo su poder. Esto tiene que temblar, 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 esto tiene que temblar bajo su poder. Si la presencia de Jehová, esto tiene que temblar bajo su poder. Si la presencia de Jehová está aquí, esto tiene que temblar bajo su poder. Esto tiene que temblar, 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 esto tiene que temblar. Aleluya. Oh, santo. tiene que temblar, esto 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 tiene que temblar.
Esto tiene que temblar. Esto tiene que temblar. Esto tiene que temblar. Esto tiene que temblar. Esto tiene que temblar. Esto tiene que temblar. Esto tiene que temblar. Esto tiene que temblar. Esto tiene que temblar. Esto tiene que temblar. Esto tiene que temblar. Esto tiene que temblar. Esto tiene que temblar. Esto tiene que temblar. Esto tiene que temblar. Esto tiene que temblar bajo su poder. Si la presencia de Jehová. Esto tiene que temblar bajo su poder. Si la presencia de Jehová. Esto tiene que temblar bajo su poder. Esto tiene que temblar. 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 Aleluya. Oh santo. Dios está aquí día de noche. Dios Tata. Dios Yu. Dios Espíritu Santo. Palabra de Dios está pisanos. Camina dos o más reunidos en su nombre. Y nada está presente. Pues esta noche. Está aquí en presente. Está aquí en presente. Está aquí en presente. A ver noche. Está aquí de aleluya. Adora a Dios en esta noche, aleluya. Adora al Señor en esta noche. Su presencia está en este lugar, aleluya. Cierra tus ojos y levanta tus manos y adora la gloria de Dios que está aquí, aleluya. Él te quiere hablar. Él quiere hablar a su iglesia en esta noche. Él quiere hablar a su iglesia. Él quiere hablar a su iglesia. Oh, alabanza, levanta tus manos, cierra tus ojos. Adórale, adórale, adórale. Di, Padre, aquí estoy. Yo quiero ser un verdadero adorador. Quiero aprender a adorarte. Quiero adorarte en esta noche. En espíritu, en verdad. Espíritu Santo, hazme un adorador. Hazme un adorador. Adoro a Jehová. Adoro a Dios. A su nombre la gloria. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias. Gracias, Señor. Alabanza a Jesús. Oh, alabanza al Señor. Oh, alabanza al Señor. Oh, tira la flecha en esta noche, iglesia. Abre la ventana, tira la flecha de Bekeise. E Rabakeise Kamasaya. Suerebekeisa Kamaisea. Oh, Eliseo dijo al rey, tira la flecha. Y Rebeseke. Suerebekeisa Kimai. Oh, te adoro, Padre. Tú eres Dios. Tú eres Rey. Tú eres Señor. Tú eres el Mesías. Tú eres mi Salvador. Tú eres mi Redentor. Yo creo en Cristo, que derramó sangre inocente en la cruz del Calvario. Yo creo en Cristo, sepultado y resucitado. Yo creo en Cristo,
victorioso, glorioso, lleno de poder. Que tu rostro resplandezca en esta noche, papá. Alabanza tu nombre, Dios. Alabanza, Jehová. Oh, abre tu boca, yo la llenaré. Oh, Dios mora en la alabanza de su pueblo. Si quieres un cambio en tu vida, oh, alaba al Señor en esta noche. Adora a Jehová en esta noche. Abre tu boca, Jehová la llenará. Oh, Dios. Oh, Dios, tú eres el dueño de este servicio, papá. Oh, toma control, Rebeca. Toma control en esta noche, Dios. Mira esas vidas sedientes en este lugar. Padre, en el nombre de Jesús, haz lo que tú quieras, Espíritu Santo. Jesús, glorifica tu nombre. La honra y la gloria es tuya para siempre. Gracias, Señor. Oh, alabanza a Dios. Alabanza a Jehová. Cristo vive, Cristo reina. Él está aquí en este lugar para darte conforme a tu petición. Que se haga con usted conforme a su fe en esta noche. Recibe lo que usted cree que puede recibir en esta noche. Si usted cree que puede recibir sanidad, recibe sanidad ahora. Si usted cree que puede recibir liberación, recibe liberación ahora. Las lenguas son tuyas en esta noche. La llanura es tuya en esta noche. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Oh, alabanza a Dios. Gloria al Señor. Cristo vive. Cristo reina. Oh, abre tu mente en esta noche. Rompe en tu mente con la rutina. Abre tu mente. Di al Espíritu Santo lo que tú quieras. Lo que tú quieras. Lo que tú quieras. El culto es tuyo, aleluya. Este servicio es tuyo. Dilo a iglesia. Mi vida es tuya. Señor, haz lo que tú quieras. Yo recibo ahora. 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 Aleluya. Alabanza al Señor. Mateo capítulo 7, aleluya. Dios bendiga a mis hermanos. Sigue alabando a tu Dios. No te calles para nada, aleluya. Mateo 7, 7. Gloria al Señor, Cristo vive. Cristo reina. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Mandez, yabano. Cherchez, najuen. Frappez, y al ouvrir pour nous. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. Parce que n'importe monde qui mande va recevoir. Monde qui cherche va joindre. Il y a l'ouvrir pour monde qui frappe. Santiago capítulo 4. Jacques chapitre 4. Sigue alabando a tu Dios. Continue de bon Dieu là. Alabanza a Jesús. Santiago 4, versículo 3. Jacques 4, verset 3. Alabanza a Jesús. Santiago 4, 3. Pedís. Pedís. Mandez. Y no recibís. No pas recevoir. Pedís. Même nous demander. Y no recibís. No pas recevoir. Porque pedís mal. Parce que nous pas demander bagay qui bon. Primera de Juan capítulo 5.
Primera de Juan capítulo 5, 1 Jean chapitre 5, versículo 14. verset 14. Primera de Juan 5, 14. 1 Jean 5, verset 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. C'est peut-être ça que nous pas besoin de sauter, que nous pas sauter devant bon Dieu. Nous connaissons l'écouter nous si nous demandons qui choisit, qui d'accord avec volonté. Versículo 15. Verset 15. Y sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Comme ça, non seulement nous connaissons l'écouter nous, les nous faire une demande, mais nous connaissons tout la ban nous, ça nous demande là. Mis hermanos pueden tomar asiento en esta. On va chuter ensemble. Cristo vive, amén. Jésus vivant, Y Cristo reina Jésus régné, y Dios es maravilloso. bon Dieu merveilleux. Continuamos con el estudio On continue avec étude de la oración con resultado. de prière avec résultat. En esos textos con los cuales hemos abierto, Dans verset ça yo avec eux même que nous l'ouvrir là, y hay muchos textos más il y a un pile l'autre verset encore. donde Dios nos muestra Côté que bon Dieu montre nous, que tenemos que orar nous devons prier. y que hay una manera como orar. Et puis il y a une façon comment de prier. Dios nos manda a pedirle. Bon Dieu recommande nous pour nous demander. En Mateo 6, Él dice que ya Él sabe lo que nosotros necesitamos, Dans Matthieu 6, il dit il connaît déjà tout ça nous besoin. pero Él nos manda a pedir. Mais il recommande nous pour nous demander. Santiago exhorta a la iglesia Jacques a exhorté l'église là. y le dice a la iglesia La petite église là, que piden mal nous pas demander bien. y por eso no reciben. Nous de ça nous pas recevoir. Pues hay una manera como pedir a Dios, Et puis il y a une façon comment on doit demander bon Dieu. cómo hacer nuestra las promesas de Dios. Comment promesse ça doit c'est pour nous-mêmes, promesse bon Dieu. Y en 1 de Juan capítulo 5, Dans 1 Jean chapitre 5, amén, dice que tenemos que estar seguros. nous devons gagner l'assurance. Esta es la confianza que De tenemos. confiance à nous gagner. Amén. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad. Si nous demandons n'importe bagaille, mais selon volonté. Si su palabra habita en nosotros, Si parole habite dans nous-mêmes, siempre pediremos conforme a su voluntad. nous toujours demandons bagaille selon volonté. Dios nunca dice no. Bon Dieu pas jamais dit non. Amén, hermanos. Si Él dice no, es antes de usted orar, S'il dit non, c'est parce qu'avant prier. porque usted está orando fuera de su voluntad, Parce qu'il va prier dehors volonté, fuera de su palabra. dehors parole. Pero si la palabra de Dios habita en usted, Mais si bon Dieu habite dans nous-mêmes, jamás usted podrá pedir fuera de la voluntad de on va Dios. jamais demander bagaille qui en dehors parole bon Dieu. En esta noche, À ce moment, amén, slide 36, no es continuación, es promé cosa más. Slide 36, más bisa adelantar. Amén, gloria a Jesús. Vamos a ver en esta noche on va regarder à ce moment. cosas que pueden impedir nuestra oración, Bagaille qui va empêcher prier nous yo. cosas que pueden estorbar nuestra oración. Qui c'est qui va empêcher prier nous yo? Alabanza al Señor. En Salmo 91, Dans Somme 91, alabanza a Jesús. Versículo 14, verset 14. dice la palabra de Dios. Parole bon Dieu dit, Porque cuanto a mí, en mí ha puesto su voluntad, yo también lo libraré. Pondrélo en alto por cuanto conoció mi nombre. il dit, bon Dieu dit, m'a sauvé moun qui remet moi, m'a protégé moun qui connaît moi. Les relais m'a répondre li, les l'entraille m'a là avec lui m'a délivré. Salmo 91, 14. Somme 91 verset 14. ¿Te sirve esa? Mi a ça jusqu'à mi a ba jusqu'à. Yo sigo dando. C'est Gloria a Jesús. Un día más. Amén. 14, 14. Por cuanto en mí ha puesto su voluntad, yo también lo libraré, pondrélo en alto por cuanto ha conocido mi nombre. bon Dieu dit, m'a sauvé moun qui remet moi, m'a protégé moun qui connaît moi. Amén, hermanos. En mí ha puesto su voluntad. Dans moi-même, il mettait volonté.
Él ha puesto su voluntad en las manos del Señor. Yo también le libraré, lo libraré. Pondrélo en alto. Por cuanto ha conocido mi nombre. Tiene conocimiento de Dios. Amén. Dice, ha conocido mi nombre. Es muy importante conocer la palabra para poder orar con resultado. Amén, hermanos. En el 15 dice, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Para agradar a Dios hay que conocer a Dios. Amén, hermanos. Como usted, los que están casados, para agradar a su esposa, usted tiene que conocer, saber lo que le gusta a su esposa. Amén, hermanos. Si es una mujer que no le gustan las flores, usted trae ramos de flores, porque qué desperdicio de dinero. Pero mi amor, son bonitas para usted, no para mí. Amén, hermanos. ¿O no? Para agradar al otro hay que conocer lo que el otro le gusta y lo que el otro no le gusta. Amén. Tal vez la mujer no le gusta que usted deje los zapatos tirados por ahí. ¿Cómo usted lo sabe? Porque cada vez que usted lo deja, ella te reclama. Si usted quiere agradar a ella, no deja sus zapatos tirados por ahí. ¿O no? Amén. Amén, hermanos. Así también Dios. Para agradar a Dios hay que conocer a Dios. Hay que conocer lo que le agrada a Dios. Hay personas que no les gustan leer la palabra, pero ni tampoco congregan para escuchar la palabra. Entonces, ¿cómo pueden agradar a Dios? ¿Cómo pueden obedecer a Dios? ¿Qué quiere Dios de usted? Saciarélo de larga vida y mostraréle mi salud. Amén. El que hace la voluntad de Dios, el que está en Dios, amén, hermanos, Dios le da vida larga. Amén. Saciarélo de larga vida. Usted decide cuánto vivirá. Dios nos ha prometido eso. ¿Cuándo usted está saciado de la vida? Amén. Usted decide cuán larga es su vida. Dios lo ha prometido. Pero hay cosas que pueden estorbar nuestra oración. Peligros para la oración. Amén, hermanos. Peligros para nuestra salud. Estamos aún en el mismo estudio de oración con resultado. En 1 Pedro 3, versículo 8, dice la palabra del Señor. Y finalmente, sed todos de un mismo corazón, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Dizi, pour finir, nous tous nous devons d'accord yon ak l'autre. C'est pour nous gagner même sentiment yon pour l'autre. C'est pour nous yon remen l'autre tant que frère accès. C'est pour nous gagner bon cœur sans l'orgueil. Amén. Pedro escribiendo a la iglesia Bien para la iglesia là y diciendo a ellos cómo ellos tienen que estar uno con otros. Comment yo doyer yon ak l'autre. Amén. De un mismo corazón. Même cœur. Compasivos. Amén. Amando uno a otro. Misericordioso uno con el otro. Amigables. Eso es importante para tener oración con resultado. No volviendo mal por mal.
pas jamais pas rendre mal pour mal. Ni maldición por maldición. Jurement pour jurement. Sino antes, por el contrario, bendiciendo, sabiendo que vosotros sois llamados para que poseáis bendición en herencia. Au contraire, les comme ça, mandez bénédiction pour yo, parce que ces bénédictions, bon Dieu, te promettent pour le banon, l'élite, les noirs. Amén, hermanos. No pagando mal por mal. Pas payer mal pour mal. No separar del hermano porque el hermano te falló. Pas séparer avec frère parce qu'il faillit contre lui-même. Amén. Amen. Él falló. C'est lui faillit. Yo le amo igual. Moi-même, je prends le même genre. ¿O no? ¿Por qué tengo que enojarme? Pour qui ça a besoin en colère avec? ¿Por qué tengo que cargar mi corazón con odio, rencor? Pour qui ça a besoin de charger cœur avec raïsement, rancune? Si fue él quien falló, Si c'est lui-même qui te faillit, él tiene que arrepentir. c'est lui besoin de repentir. ¿O no, hermanos? Oui ou non? No le pago mal con mal. Pas rendre mal pour mal. Le sigo Je amando. continue à remettre. Igual que Jesús me sigue amando a mí, C'est Jean, Jésus continue à remettre. aunque le fallo diariamente. Même si je faillis chaque jour. Y mira aquí lo que dice el 10. Regardez qui ça dit là. Porque el que quiere amar la vida Parce que si on veut jouir la vie, y ver días buenos, como Salmo 91 dice, si la vie passe quelques bons cadets sur la terre, como Salmo 91 dice, pour Somme 91 dans dit, refrene su lengua de c'est mal pour qu'il ait langue pour ne pas parler mon mal. y sus labios no hablen engaño. C'est pour le faire bouche pour ne pas mentir. El que quiere amar la vida, Si on veut jouir la vie, el que quiere salud, il y a un monde qui veut santé, el que quiere ver días buenos, il y a un monde qui veut bon jour, el que quiere que Dios les sacie con larga vida. il y a un monde qui veut pour bon Dieu baler longue la vie. ¿Qué dice ahí? Qui ça dit là? Que tiene que comer bien, Il doit manger bien, que no tiene que comer carne de puerco. il va de manger viande de cochon. Refrene su C'est lengua pour lui freiner langue de mal pour ne pas parler mon mal. y sus labios no hablen engaño. C'est pour le faire bouche pour ne pas mentir. Amén, hermanos. Hay gente Il y a un monde que tienen problemas en su vida qui espiritual a un problème dans la vie spirituelle yo, por su à lengua. cause de langue yo. Amén, hermanos. Hay gente que tienen enfermedades en su vida Il y a un monde qui a maladie ça dans la vie yo, por su lengua. à cause de langue li. Se le acorta la vida. Li couper la vie. Y Dios dice aquí, Bon Dieu dit là, si quieres ver días buenos, si vous voulez bon jour yo, refrene su lengua. eh bien faites attention à la langue. Refrene su lengua. Freinez langue. Refrene su Freinez lengua langue. de hablar mal Pour pas parler mon mal. y nunca hable engaños. Et puis pas jamais mentir. Santiago capítulo 3. Jacques chapitre 3. Cosas que pueden estorbar la eficacia de nuestra oración. Bagay qui va empêcher efficace prière nous yo. Hermanos míos, Santiago 3:1. Jacques 3 verset 1er. Hermanos míos, no os hagáis muchos maestros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Frère mio, c'est pas pour un pile monde dans mi-temps nous courir derrière place directeur parce que connaît bien les nous directeurs bon Dieu a jugé nous plus sévère parce que l'autre. Amén, hermanos. A veces en la iglesia hay muchos maestros. Il y a parfois dans l'église il y a un pile directeur. Dios puso sus ministerios Bon Dieu met des ministères para enseñar a la pour iglesia. enseigner l'église là. Pero a veces en la iglesia hay más maestros. Mais il y a des fois l'église il y a plus directeurs. Saben mejor. Yo connais plus meilleur. Y dice ahí que hay mayor condenación Yo dis là il y a plus de jugement cuando usted, para los maestros. ¿Por qué? pour directeur pour qui ça? Porque más se da a usted, Parce que plus je pas où, más Dios demandará de c'est usted. plus bon Dieu a demandé dans nous-mêmes. Si pretende ser maestro, Si vous voulez pas parce que vous es que sabe más vous compte plus. y Dios va a demandar más de usted también. Bon Dieu a demandé pour aller Christ. Sed como niño, Vous êtes un petit monde. recibe la palabra. Recevez la parole là. Y si es para usted, Si c'est pour vous-même, tómalo completamente. prends-le complètement. No se agacha. Pas caché. Toma Mais la palabra boire. y 10 para mí. Et puis dit c'est pour moi lui. Amén. Versículo 2. Verset 2. Porque todos ofendemos, ¿o no, hermanos? Amen. Nous tous nous biter, oui ou non? En muchas cosas. Dans plusieurs sens. ¿Quién nunca ofende? Qui est-ce qui pas jamais offensé? ¿Quién nunca ha ofendido? Qui est-ce qui pas jamais offensé? Todos nosotros ofendemos. Nous tous nous offensés.
en muchas cosas. Pero aún así hay hermanos que tienen una actitud no misericordiosa, pretendiendo que son perfectos. Estamos en el camino de perfección y Dios quiere que seamos perfectos, pero no lo somos aún. Amén, hermanos. Porque todos ofendemos muchas cosas. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. Si c'est un monde qui est honnête, eh bien, monde ça capable de contrôler tout corps bientôt. Amén. ¿Y por qué no dijo allí varona? Si uno no ofende en palabra, este es varón perfecto. Eh bien, ça c'est un monde qui est honnête. ¿Cuántos perfectos hay aquí en esta noche? Combien de monde qui est parfait il a soya? Ni ahí, Ni por ici, ni acá, ni là. solo allá. Seulement en l'air. Amén, hermanos. Eso no es motivo para justificarnos, Ça c'est pas raison pour nous justifier nous. porque tenemos que buscar la perfección. Parce que nous cherchons perfection. Si alguno no ofende en palabra, es varón perfecto, Et si un monde n'est pas offensé, eh bien, ils sont bons monde. que también puede con freno gobernar todo el cuerpo. Eh bien, lui-même, toi, avec qui on fait pas gouverner tout le corps. Tu lengua influencia todo tu cuerpo. Langue va influencer tout le corps. ¿De dónde sale la contaminación? Qui côté contamination sorti De adentro. en dedans. Lo que entra Ça rentre, no contamina. il pas contaminé. Lo que sale Mais ça sorti es porque ya descendió al parce que corazón descend dans le cœur. y germinó Il allí. gémit là. Del corazón C'est dans sale. le cœur sorti. Por eso apártate de lenguas que hablan engaño. Ça va être corps bon côté un monde qui a pas menti. Apártate de la lengua murmuradora. Ouais côté corps bon côté un monde qui a mimiré. Apártate de la lengua chismosa, Ouais corps bon côté un monde qui a fait reportage. porque te contamina, Parce qu'il est contaminé. estorba tu avance. Ça empêche avance. Bueno, para la palabra del Señor. Muchas veces la cizaña se queda y los hermanos débiles se caen. Et plusieurs fois mauvais herbe yo rete puis frère qui fait bio tomber. Porque la cizaña a veces es como pájaro que roba la palabra en la Parce que iglesia. mauvais herbe des fois c'est un oiseau qui a volé parole dans l'église. Se sienta al lado de Et usted si t'as pas côté y descarta la et puis la palabra. rejeter parole là. Y el débil se debilita más Et puis faible la vie plus faible. y se va. Y aller. Y la cizaña se Et puis queda. mauvais herbe arrêté. A su nombre la gloria. Bueno, para la vara del Señor. He aquí nosotros ponemos frenos en las bocas de los caballos para que nos obedezcan y gobernamos todo su cuerpo. Verset 3. Nous mettons yon mot dans bouche cheval pour faire yo obéir nous. Avec ça nous fait li aller côté nous vle. Mirad también las naves, Gardez tout. aunque tan grandes y llevadas. Amén. Mirad también las naves, C'est même chez toi qui ont bateau. aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, Gros vent te met à pousser. son gobernadas con un muy pequeño timón, C'est un petit gouvernail qui dirige li. por donde quisiere el que las gobierna. A gouvernail tout petit ça, capitaine là menel côté le vle. Usted ve en la ciudad a veces Ou est ville yo gen des fois. esos barcos de turistas grandes, Gros bateau touriste ça yo. enormes, Qui énorme. que pueden llevar como 2,000, 3,000 personas, Gars peut être 2000 ou bien 3000 monde. y tiene una pequeña, ¿cómo se llama esa cosa? Timón, Li gen un petit volant tout petit. y el capitán es arriba, Et puis capitaine là en l'air, así, c'est comme ça. amén, y conduce ese barco, Et puis il conduit bateau ça. le da dirección. Li bali direction. El barco va donde él mueve esa cosa pequeña ahí. Bateau a aller côté que capitaine a mouvementé ti volant. Amén, hermanos. Alabe tu Dios. Loué bon Dieu. Así también, la lengua es un miembro pequeño y se gloria de grandes cosas. He aquí un pequeño fuego, cuán grande bosque enciende. Comme ça tout ak lang moun, petit koul petit, li vante tête li pour gros bagay li ka fait.
Necesitamos la lengua para alabar a Dios, para pedir a Dios, para adorar a Dios. ¿O no, hermanos? Pero esa lengua también nos puede impedir de recibir a Dios. De esa misma boca pronunciamos fe, pero de esa misma boca pronunciamos duda y incredulidad que anula lo que hemos creído, que anula lo que estamos pidiendo. A su nombre la gloria. Dios está en este lugar. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Así la lengua está puesta entre nuestros miembros. Escucha bien. La cual contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. C'est la fait même qui mette différent. Y es inflamada del infierno. Après ça, lui-même peut-être pas, lui mette différent dans toute la vie. La lengua es un mundo de maldad. La vie, langue c'est un monde méchanceté. Amén, hermanos. ¿O no? Oui ou non? ¿O no? Oui ou non? Un mundo de maldad. Un monde méchanceté. Gloria al Señor para siempre. Es un infierno. C'est un l'enfer. ¿Qué es tu lengua en esta noche? ¿Es tu lengua un mundo de maldad? ¿O usted usa su lengua para adorar al Señor? La lengua puede impedirnos a recibir de Dios. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres de la mar se doma y es domada de la naturaleza humana. Gloria a Dios. Verset 7. Moun ka dote toute qualité bête, oiseau, bête qui traîne souvent, bête qui dans la mer, li même rive dote yo déjà. Pero ningún hombre puede domar la lengua. Pour langue la même personne pas ka dote li. Que es un mal que no puede ser refrenado. C'est un mauvais bagage ou pas ka contrôler. Llena de veneno mortal. Li plein poison qui ka tuer moun. Amén, hermanos. Hay gente que se fueron de la iglesia por una lengua envenenado, venenosa. Amén. Gloria al Señor. ¿O no? Usted creía, esa persona creía en Dios. Creía ciegamente. Alabanza al Señor. Y vino esa lengua. Amén. Creía en su pastor, que es hombre de Dios. Pero vino esa lengua. ¿No ves que él no tiene pelo? Oh, no me di cuenta. Esa lengua le deja ver cosas que usted normalmente no ve. Le trae duda. Es una maldad, hermanos. Es un veneno. Acaba con el dueño del cuerpo y puede acabar con otros también. Y trae maldad a su vida y puede traer hasta enfermedad. Con ella bendecimos al Dios y Padre. Con ella maldecimos a los hombres. Escucha bien. Los cuales son hechos a la semejanza de Dios. Cuando usted está hablando mal de su hermano, reclamando a su hermano, está reclamando a Dios. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Amén. Estás reclamando a Dios. Se mira ese. Pretende ser cristiano. Y Dios está sentado en su rueda, dándole forma. Y usted reclamando la obra de Dios. Y Dios está viendo la forma que está dando a ese hermano, que usted está murmurando, que usted está criticando. Pero Dios sabe el final
final de la forma que le va a dar. Mais bon Dieu connaît la fin forme qu'elle Tal va vez dire. aún usted no ve la forma, Il peut-être pas avoir forme, non. pero está en las manos de Dios. Mais le plan, mais bon Y Dieu. usted, hijo de hombre, Même qui ne- ¿quién es usted para reclamar Pour réclamer la obra de Dios? le travail bon Dieu. Cristo lo ganó con su Jésus sangre. gagne l'accent. Refrena esa lengua. Venez sans ça, langue ça. Te puede Il va estorbar, empêcher, te puede il va destruir. détruire, A su nombre la gloria. Te puede il contaminar. va contaminer. Alabanza al Señor. De una misma boca proceden bendición y maldición. Même bouche là, by bénédiction, li by malédiction tout. Aleluya, gloria a Dios, Cristo es bueno. Alléluia, gloire à Dieu, Jésus bon. Mire ese sinvergüenza sentado ahí. Regardez les sangs là, chita là. De una misma boca En même bouche là, bendice a Dios la béni bon Dieu. y piensa Et puis pense que Dios acepta que le hable así del Hijo de Dios. accepter qu'elle parle comme ça contre petit là. Por eso pedisse y Por eso rebensa, mandé. urrabaqueisa y abaqueia, y no recibís. Mais ou pas recevoir. A su nombre la gloria. Cristo vive. Jésus vivant. Hermanos míos, Et frère mieux, no conviene que estas cosas il pas pareil ça pas avantageux. sean así hechas. Si il fait comme ça. Y pregunta, Et puis pose une question. ¿echa alguna fuente por una misma abertura agua dulce Il y a une source d'eau pas capable de l'eau douce avec de l'eau salée en même y temps. amarga? Hermanos míos, Frère mieux, ¿puede la higuera producir aceitunas o la vid higos? yon peut faire France pas qu'à donner graine olive. Así ninguna fuente puede hacer agua salada y agua dulce. Yon source d'eau pas capable de l'eau douce avec de l'eau salée en même temps. Alabanza al Señor. Pues la lengua, hermanos, Eh bien, langue, frère mieux, nos puede il est impedir capable d'empêcher nous a recibir. pour nous recevoir. No recuerdo exactamente dónde. On passe exactement qui côté. En uno de los evangelios dice la Dans palabra l'évangile, la parole l'a dit. que Dios nos juzgará Bon Dieu est pour juger nous. por cada palabra. Pour chaque parole. A veces tomamos las cosas de Dios Il ligera, va pas nous prendre hermanos. ça fait bon Dieu léger. Amén, hermanos. Preocúpese con agradar a Dios, Inquiétez-vous pour faire bon Dieu con plaisir. alabar a Dios, Pour louer bon Dieu. y deja de las demás cosas en las manos del Señor. Et puis quittez l'autre bagaille, on a plein mais Seigneur. Porque la obra es de quién? Parce que tu vas là, c'est pour qui est? De Dios. C'est pour bon Dieu. Esas vidas son de quién? Moun ça pour qui est lié? De C'est Cristo. pour Christ là. Cristo derramó su Christ sangre. a fait ses sangs. Cristo lo sacó de este mundo. Christ a été dans le monde. Cristo está obrando en sus Il a vidas. fait travail dans la ville. No tenían esperanza. Il n'a pas de espoir. No tenían Il futuro. n'a pas de futur. Este mundo los rechazó. Monde ça a été rejeté. Y Cristo los Et recoge. puis Jésus-Christ recueille, il reprend. Ama a la criatura de Dios. Remet créatif bon Dieu. Ama aún más al Hijo de Dios. Remet plus toujours petit bon Dieu. Alabanza al Señor. 1 Corintios 9:27 En Corinthiens 9, 27, dice que podemos controlar la lengua. lisez, moi agi dit à comme. Pablo declaró en 1 Corintios 9:27. Paul déclaré dans 1 Corinthiens 9, verset 27. Antes hiero mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Lisez, moi agi dit à comme. No sea que habiendo predicado a otros, yo mismo venga a ser reprobado. Moi kembe le coûte pour moi-même, yo pas voyer me jeter après moi fin montrer yo l'autre ça après moi fin montrer l'autre ça yo pour yo faire. Amén. Pablo tenía el dominio propio. Paul te gagne un propre domaine. Controlaba su Il te lengua. contrôler langue li. Controlaba su Il te cuerpo. contrôler corps. Lengua es parte del cuerpo. Langue c'est partie corps. Del que está a tu lado, Dis moun qui va côté là. usted puede controlar su Ou lengua. capable de contrôler langue ou tout. Dile, Dis ça. dile, Dis ça. dile, mírame, a mí, mírame, Dis, regardez moi. mírame. Regardez-moi. Usted puede controlar su lengua. Capable de contrôler langue. ¿Y qué le dijo? Et qui ça le dit ou? Es que la tengo demasiado larga, hermano. C'est parce que la moi est longue, frère. O dijo amén. Ou bien dis amen. Alabanza al Señor. Santiago 1:22. Jacques 1er, verset 22. Mas sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. C'est pour nous faire tout ça par la main de nous faire. En- Pas arrêter à côté assez.
engañándoos a vosotros mismos. Laisse se tromper, n'a tromper tête nous. Si usted escucha la palabra Si vous écoutez parole là, y no la hace, et puis vous pas faire ça par la usted se engaña a usted mismo, vous avez tête ou menti. a su nombre. Porque el 23 dice, Parce que dans 23 il dit, porque si alguno oye la palabra parce que là qui ont entend des paroles là, y no la pone por sans obra, lui pas faire sa parole là, mandel faire. ese tal es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, C'est qu'il y a un monde qui regarde figil dans une glace. porque se consideró a sí mismo Mais cool vire dol aller, y se fue cool vire dol aller, y luego se olvidó qué tal era. là même l'oublier qui laisse lui sembler. Es algo extraño, ¿no? C'est un étrange non? Amén. ¿Y cuando vieron su rostro en el espejo antes de salir de la casa? Et combien on regarde figil dans un miroir avant de sortir de la caille? ¿Todos o no? Nous tous. Si no lo vieron, porque no tienen espejo. Si vous pas ouais, parce que pas une glace à caille. Amén, hermano. Imagínate, yo llego y veo el rostro de Axel. Imaginez si ouais un figil Axel. Ah, ¿cómo soy? Je dis comment figil pas? Me parezco a usted, no recuerdo cómo soy. Il me semble un basson comme moi. Veo usted, pienso, Les moi no. Aunque no estoy viendo mi rostro, même si pas regarder figil, sé que Polanco no soy yo. Amén. moi connais que c'est pas pour l'endroit papa. ¿O no, hermano? La Biblia La Bible, es un espejo para nosotros. c'est une glace, c'est un miroir pour nous. Cuando leemos la Biblia, Quand nous lisons la Bible, nos muestra lo que hay dentro. il montre nous ça qui est en dedans là. ¿O no, hermanos? A veces nos sentimos incómodos. Il y a des personnes qui ne sont pas à l'aise. Muestra esa cuando Dios nos está hablando. Spécialement les qui vont te parler avec nous. Tratamos de hacer que no es con nosotros, N'a pero pas nous fait encore que c'est pas avec nous. es la palabra, Mais c'est parole là. es un espejo. C'est un miroir. Lo leemos. Nous lisons. ¿Cómo la Biblia me describe también? Comment la Bible bien décrivée? Amén, hermanos. Amén. Es un espejo. C'est une glace. Alabanza al Señor. Un espejo. Une glace. Glass. Créole. Glass. Ah, créole c'est glace. Glass? Mais en français. No, glass. Vert. ¿Fea? Vert c'est. Fea. Amén. Mas el que hubiere mirado atentamente la perfecta ley, que es la de libertad, y perseverado en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este tal será bienaventurado en su hecho. Mais moun qui fixe gel sur la loi qui bon net là, la loi qui ba liberté a, s'il sorte pour le faire ça la loi mandel, s'il pas yon moun qui quitte parole entrer dans yon oreille sorti dans yon l'autre, mais qui fait ça la loi mandel, moun ça va joindre bénédiction ça la faire. Si alguno piensa ser religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino engañando su corazón, la religión de tal es vana. Si yon moun kwe l'a servi bon Dieu, pour en même temps li pas brider langue li, c'est tête li l'a tromper. Servi bon Dieu, Jean ça pas vaut rien. Si usted escucha la palabra Si vous m'écoutez parole là, y no la pone por obra, et vous pas mettre en œuvre, usted está mintiendo, engañando a usted c'est mismo. peut-être même moi by menti. Amén, hermanos. La palabra revelada Parole révélée, no necesita ser revelada, pas besoin de révéler. ¿o no? Si Dios dice no matar, Si bon Dieu dit pas tuer, usted no puede orar a Dios. Dios, mato a mi vecino, no lo mato. ou pas capable à prier bon Dieu. Si bon Dieu dit pas tuer, vous pas capable prier bon Dieu, tuer pas non mais pas tuer. ¿O no? Oui ou non? Señor, ¿es tu voluntad yo matarlo? Si c'est volonté pour me tuer, Dios ya ha dicho en su palabra bon Dieu déjà dit dans parole que li, no se puede matar. ou pas capable tuer. Señor, ¿usted me quiere enseñar algo permitiéndome adulterar a Dios? Seigneur, vous pas apprendre moi bagaille pour permettre moi commettre adultère bon Dieu. No es la voluntad de Dios. C'est pas volonté bon Dieu. Usted está leyendo la palabra Parce que n'a plus parole là y no lo pone por obra. et vous pas mettre en œuvre. Está engañándose a sí Ou mismo. à tromper tête. Dios, muéstrame Bon Dieu montrez-moi. si tengo que dejar de robar. Si besoin quitter voler. La palabra ya lo dice a usted. Parole là déjà dit là. Ladrón, deja de Voler, robar. voler. ¿O no, hermanos? Señor, muéstrame si hoy tengo que ir al culto, Seigneur, montrez-moi si je dois besoin de service. no faltando a vuestros reuniones, Pas manquer dans réunion nous yo. como algunos tienen por Donc costumbre. quelqu'un qui gagne comme coutume. Cuando usted ya lo leyó, Là que vous lisez parole là, no necesita nadie decirle porque ya Dios le reveló. pas gagner comme pour le dire parce que bon Dieu déjà révélé ça. Amén, hermanos. Por eso a veces oramos y no Et recibimos. ça que des fois nous prier mais nous pas recevoir. Señor, es tu voluntad ir hoy a la iglesia. Seigneur, c'est volonté aujourd'hui pour aller à l'église. Dios es que se pierde su tiempo a responder a Bon Dieu usted. pas même perdre du temps de répondre. Amén, hermanos. Ahora para alabar al Señor. On va prier le Seigneur.
A veces damos falta al diablo, Quer dizer, parfois não vai forte pero no es el, diabo. no es el diablo, Mas c'est pas diable. es usted C'est mismo ou même. por no poner la palabra en À práctica. cause de mettre paroles là en pratique. La mayoría de problemas que un cristiano se encuentra La majorité des problèmes que les chrétiens rencontrent, es por su propia falta, c'est à cause de propre faute. porque no hace lo que la palabra dice. Parce qu'il n'a pas fait sa parole là, dit pour le faire. Amén. No lo hace. Il n'a pas fait. Por eso están en problemas, Il voulait salir dans le problème. a veces financieras. Mais que des fois c'est finance. Amén. Muchas veces queremos hacer las cosas como nosotros queremos, Plusieurs fois nous voulons faire les gens qui l'ont voulu. nos metemos en problemas Nous fouillons dans le problème. y queremos que Dios solucione nuestros Et problemas. puis nous voulons pour bon Dieu solutionner le problème nous. Amén. Cuando para alabar al Señor, Pourquoi nous louer le Seigneur? Él no puede solucionar nuestros problemas Il va pas solutionner le problème nous. porque nos ha dado su palabra, Parce qu'il dit ban nous parole. que siendo su palabra Il va faire parole. se solucionan esos problemas. Il va solutionner le problème. Cuando para alabar al Señor. Amén, hermanos. ¿Qué dice Juan 15, versículo 7? Qui ça Jean 15, 7 dit? Alabanza a Jesús. Alabe a tu Dios. Louez bon Dieu là. Juan 15, versículo 7. Jean chapitre 15, verset 7. Si permanecéis en mí Si nous faisons une avec moi, y mis palabras permanecen en vosotros, si nous avons parole moi dans cœur nous, si permanecéis en mí, si nous faisons une avec moi, ¿quién está hablando aquí? qui a parlé là? Jesús. Jésus qui a parlé. Y mis palabras permanecen en vosotros, Si nous avons parole moi dans cœur nous, pedid todo lo que queréis nous demandons ça nous voulons. y os será hecho. Il y a banoli. Si la palabra de Dios está en usted, Si parole bon Dieu dans nous-mêmes, usted habita en et Dios, puis vous habitez dans bon Dieu, usted pedirá vous siempre mettez toujours demander, y Dios, conforme a la voluntad de Dios, bon Dieu selon volonté bon Dieu, y Dios le dará. bon Dieu va parole. Amén, hermanos. Dice ahí, Il dit là, si mi palabra vive en usted, si parole habiter dans nous-mêmes, usted jamás podrá pedir algo en contra de la palabra del vous ne pouvez Señor. jamais demander un bagage qui le contraire à la parole bon Dieu. Porque la palabra vive en Parce usted, que parole habiter dans nous-mêmes, mora en usted. il habiter dans nous-mêmes. Amén, hermanos. Si usted no recibe lo que está pidiendo, Si vous ne pas recevoir ça, vous demandez, vuelve a la palabra, retournez dans la parole. regresa a la palabra. Retournez dans la parole. Ahí usted va a encontrar la respuesta. C'est là où vous allez rencontrer une réponse là. Si no es conforme a la palabra, Si il n'est pas selon parole là, Él no te dice no il n'est pas dit non, después que has hecho et oración. puis après, le fin de prière, Él te dice no il dit non antes de orar. avant ou prier. Amén. Porque Él no te puede dar algo en contra de su palabra. Parce que vous ne pouvez pas un bagage qui compte parole là. Amén, hermanos. Bueno, para alabar al Señor. Vous pouvez louer le Seigneur. Gloria a Jesús. Gloire à Jésus. Vamos a Filipenses. Alléluia. ¿No hace algo malo? Alléluia. Gloria al Señor. Filipenses 4, Philippiens chapitre 4, versículo 8. verset 8. Alabanza al Señor. Lo que usted pide Ça qui va demander, es muy importante, hermanos. très important, frère. Lo que usted piensa Ça que vous pensez, es muy importante. c'est très important. Por lo demás, Filipenses 4:8. Philippiens 4, verset 8. Por lo demás, hermanos, Pour finir, frère, pues hermanos, es muy eh importante bien, frère, c'est très important controlar nuestra lengua. avec langue. De nuestros pensamientos, Pensez nous, nuestra lengua puede ser influenciada para langue hablar. va influencer. Por eso nuestra mente C'est ça l'idée. tiene que estar ocupado con la palabra de Dios. Il doit occuper avec parole bon Dieu. Dice, por lo demás, hermanos, Il dit pour finir, frère, todo lo que es que verdadero. mettez-le sur bagage qui est bon. Para hablar algo, Pour parler un bagage, tiene que llegar a la mente, ¿o no? vous besoin d'aller dans la mémoire. Para salir de la boca. Pour sortir dans la bouche là. Si está pensando todo lo que es verdadero, Tu vas penser tout ça qui est bon, qui est vérité, todo lo tout honesto, ça qui est honnête, todo lo tout justo, ça qui est juste, todo lo tout ça puro, qui est pire, todo lo tout amable, ça qui est aimable, todo lo que es de buen tout hombre, ça qui a une bonne réputation. si hay virtud alguna, Si il y a une belle bagaille, si alguna si il y a alabanza, quelques chants, louanges, en esto dans ça, pensad. c'est ça qu'on va penser. Su mente, su lengua, Langue ou mémoire, son muy importante para su vida espiritual. très important pour la vie spirituelle. Amén, hermanos.
Amén, hermanos. Amen. ¿Con qué alimenta usted su mente? Aqui ça va nourrir mémoire. Gloria al Señor. Los jóvenes, ¿con qué ustedes alimentan su mente? Jeune, aqui ça va nourrir mémoire. Si todo el día estás escuchando música mundana, Si pendant toute journée on entend des musiques mondaines, por eso Dios trata contigo en el culto, c'est pour ça que vous traiter avec dans service là. pero después usted sigue en su camino. Et puis après on continue chemin. Porque ¿qué escucha usted? Parce que qui ça écouter? ¿Qué hay en su Qui mente? ça gagne là dans l'idée? Lo que usted escucha, Ça que écouter, lo que usted ve, ça que ouais, ocupa su il mente occupe mémoire. y después usted lo habla. Et puis après on parle ça. Si quiere Si vous salvarse, voulez sauver, mira lo que usted escucha, gardez bien qui ça écouter. mira lo que usted ve, Gardez bien ça va garder. esos amigos que te hablan, Les amis qui vont parler avec vous. amén, te hablan, Ça que parler avec vous. te dicen cosas, sea adulto o joven, adulte ou bien jeune. influencian, Influence. apagan la palabra de Dios que está en tu vida. Retenez parole bon Dieu dans la vie là. La palabra cae al lado del camino Parole là qui tombe bord y chemin. los pájaros vienen y lo comen. Oiseaux venus, ils mangent. Esos pájaros Eh bien, oiseaux ça. son esos amigos, Ses amis. esas amigas, Ses amis. a veces aún en la Qui va iglesia, même dans l'église. que te Qui hablan, parle. que te dicen, Qui a dit. te están comiendo la palabra de Qui Dios. a mangé parole bon Dieu. Dios te habló, Dios te Bon tocó. Dieu parler avant de toucher. Amén, pero usted escucha, Mais on va écouter. permite a esos On pájaros, peut mettre des oiseaux yo. amén, hablar a usted, Parler avec eux. hablar a su vida, Parler dans la vie. robar su bendición. Voler bénédiction. Y usted está en la Ou iglesia dans l'église. y tiene amistad en la Ou iglesia amitié dans l'église. de gente que no habla nada Que bien. monde qui parle rien qui bon. Apártate Bien séparé. de cualquier hermano o hermana N'importe frère, n'importe sœur. que usted no puede ayudar. Qui va aider. Amén. Si usted está fuerte Si vous êtes fort, y él está débil, si vous êtes faible, amén, amen. ayúdalo. Aidez-les. Porque cuando está hablando sus cositas, Parce qu'il y a parler de ces affaires. ven para yo orar por usted. Venez prier pour vous. Amén. Escucha. Écoute. Va mal, que el Señor te reprenda. Amigo, ¿qué es esto? Qu'est-ce que ça fait là? Pero si no tienes la fuerza de corregir a tu amigo, Mais si vous n'avez pas de force pour corriger ces amis là, salva tu vida. eh bien sauvez la vie. Corre. Courez. Alabanza al Señor. Lot tuvo que correr para salvar su vida. L'autre raison, courir pour être sauver la vie. Su mujer volteó atrás. Et femme vient virer, regardez derrière. Tuvo que seguir Il corriendo. m'a besoin de continuer à courir. Amén, hermanos. Tú puedes controlar lo que usted Vous piensa. pouvez contrôler ça, vous pensez. El hombre interior, Et non en dedans, la nueva naturaleza, la nature neuf là. la nueva La naturaleza nature neuf là. no piensa Il así. va penser comme ça. Nació de nuevo. Il refait. Es una criatura nueva en el Señor. C'est nouveau dans le Seigneur. Amén, hermanos. Y la nueva naturaleza La nature neuf ça. no piensa Il así. va penser comme ça. La Biblia dice que tenemos la mente de La Bible Cristo. dit que nous avons l'idée de Jésus-Christ. Amén, hermanos. Vamos para alabar al Señor. Louer le Seigneur. Cristo vive. Aquí me está haciendo. Mamá, el siguiente. Gloria al Señor. Amén, hermanos. Alaba a tu Dios. Louer bon Dieu là. Gloria al Señor. Gloire à Jésus. El hombre viejo Et non, vieux homme là, puede estorbar a usted. il est capable d'empêcher ou même Conteste de su oración. pour jouer une réponse prière là. Amén. Hay un hombre viejo en usted. Il y a un vieux homme dans la vie. Es un mamá ave. El hombre viejo puede estorbar a usted Vieux monde ça va empêcher a recibir de Dios. pour recevoir de Dieu. Bastante una versión viejo, no María Ángela da. Es versión que es un dibadín. Gloria a Jesús. El hombre viejo Vieux monde là, puede estorbar a usted recibir conteste su il oración. va empêcher ou recevoir la réponse pour prière là. 2 Corintios 5:17. 2 Corinthiens 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es? Nueva criatura es. ¿Qué es usted, vieja? Qui ça y est? Ou c'est vieillard? Mira el que está a tu lado. Regardez Dile, le monde qui va côté la mandel. usted es una vieja. Ou c'est un vieux? Ten cuidado, muchacho. Faites attention. Dile, no. Dis non. Nueva criatura soy. Non, moi c'est un créatif neuf. Nueva criatura Un soy. créatif neuf. Amén, hermanos. Nueva criatura C'est soy. un monde neuf. Las cosas viejas Tout pasaron. bagage ancien yo passé. Yo Pasaron. passé.
He aquí todas son hechas nuevas. Amén, hermanos. No puedes dejar ese hombre viejo dominar. Alabanza al Señor. La Biblia dice en 2 Corintios capítulo 10 que podemos llevar todo pensamiento preso a la obediencia de Cristo. Amén, hermanos. Y el Espíritu Santo vive en nosotros y se une con la naturaleza nueva. Amén, hermanos. Para obedecer a Dios, para pensar como Dios piensa. El que está en usted es más grande, es fuerte, pero aliméntate de Dios, aliméntate de su palabra, alimenta la nueva naturaleza. Amén, hermanos. Si usted quiere, usted puede dominar todo pensamiento malo. Alabanza al Señor. Gloria a Jesús. Proverbios 16:32. Proverbe 16, verset 32. Alabanza a Jesús. Dice la palabra: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. 16:32. Proverbe 16, verset 32. Alabanza al Señor. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Plutôt agir avec patience, passer pour faire force sur le monde. Y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Plutôt contrôler tête, passer pour un gros chef l'armée qui marche prend la ville. El que tarda para airarse tiene control sobre su espíritu. Il contrôle sur l'esprit. Controlar su temperamento. Il contrôle la température. Amén. No dar la falta al diablo. Es que hay gente que tiene un temperamento voluble. No hay que hacer muchas cosas para ellos explotar. El diablo de verdad puede usar nuestra carne y nuestra mente, pero a veces no es el diablo, es que nosotros no tenemos control. Amén. Podemos derrumbar todo argumento y llevar preso todo pensamiento a la obediencia de Dios. Amén, hermanos. 2 Corintios 10:5 dice: derribando argumentos, todo altivez, mapkraze tu sal les omnan. Amen. Lo gay. Yo ap fait pour derribando argumentos y todo altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Vienen argumentos. El diablo manda palabras. No puedes ir a la iglesia, no te sientes bien, tienes mareos, te vas a caer, tienes dolor de espalda o no. Alabanza al Señor. No vas a recibir en esta noche. Estás cansado. Derriba esos argumentos. Átalos, aleluya. Alabanza al Señor. Si dice no tiene fuerzas, Dios multiplica las fuerzas al que no tiene ninguno. Llévalos cautivos a la obediencia de la palabra. La palabra es la verdad. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Cualquier pensamiento que a veces, hermano, cuando estoy solo en casa, si tienen una cámara allí, dicen que el pastor se volvió loco. Amén. A veces el diablo ataca a todo el mundo. Amén. Y a veces voy a la cocina y mando un pensamiento. No, vete. No lo acepto. No lo acepto. Claro. Yo solo en casa, hermano. Y se va. Eso que quería entrar se va. Es como estabas discutiendo con alguien. Si alguien me dice,
¿Qué le pasó con su esposa hoy? Pero la esposa no está. Si usted lo rechaza, lo pone obediencia, esos dardos, esos pensamientos obedecen y se van. Y usted piensa otra cosa. Amén, hermanos. A su nombre. Cristo vive. Todo argumento. Ahí está, gloria al Señor. Todo razonamiento, toda lógica. Porque el diablo les trae lógica. No puede sentar tanto. Toda altivez. A veces el diablo discute con usted. Amén, hermanos. Filipenses 4:8 nos dice que tenemos que pensar en las cosas buenas. Y aquí terminamos, porque el tiempo avanzó. Tienen que ir al trabajo mañana. Tus pensamientos son gobernados por observaciones, asociaciones y enseñanzas. Amén. Tus pensamientos son gobernados por observaciones. Lo que usted observa, lo que usted ve, asociaciones, las personas con quien usted anda, influencia tu manera de pensar. Alabanza al Señor. El hecho que usted no puede dar el paso para servir al Señor son tus asociaciones. Deja esos amigos por 2 meses. Deja esas asociaciones por 3 meses. Vas a ver cómo la palabra de Dios va a fructificar en tu vida. Pero ahora esas asociaciones, cada palabra que usted recibe, esos pájaros lo apagan. Amén. Lo ahogan. Alabanza al Señor. Enseñanzas. Por eso usted tiene que vigilar. Amén, hermanos. Usted tiene que cuidar a usted mismo de toda maldad que viene a su mente. Amén. Usted tiene que quedar lejos de lugares, amén, que cosas que no apoyan lo que usted cree de la palabra de Dios. Quiere ser lejos de esos lugares, de esas cosas que van en contra de su creencia. Amén, hermanos. Que dicen que Dios no contesta oración. Alabanza al Señor. Y tal vez usted está viendo demasiado esas cosas de doctores y es no sé qué, que hablan de enfermedades incurables. Mira, eso tengo. Mira, por eso lo tengo allá 10 años, porque por eso no se va. Amén. No apoyan la palabra de Dios, que dice que no hay nada imposible para el Señor. Usted tiene que asociar a usted mismo con si usted se asocia ¿cómo? Con personas equivocadas, usted va a tener sus pensamientos. Amén, hermanos. Si usted quiere caminar por fe, usted a veces tiene que quedar lejos de ciertas personas. Ellos te llenan con más incredulidad, porque solamente hablan eso. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Yo quiero ayunar 3 días. Por eso hay cosas que a veces no comunico ni siquiera con mi esposa, y a veces ni con los líderes. Dios lo pone en mi corazón, lo comunico. Porque si pregunto, sí, pero pastor, usted sabe, y manda esas dudas, en vez de decir amén, sí, gloria a Dios. O si quiero hacer algo, por ejemplo, si quiero ayunar 4 días, yo paso todo el mundo y voy donde Chale, porque yo sé que me va a decir sí, amén, amén, amén. Si quiero vigilar, yo paso alguno y yo, dile que vamos a vigilar. Sí, pastor, amén. Porque hay quien dice, pastor, usted trabajó toda la semana, usted es jefe de inmigración, un trabajo muy fuerte, un bien es vigilar. Cuida el corazón, pastor. No tenemos que ser imprudentes. Amén.
no te ayudan. Yo pas aider. ¿O no, hermano? No te Yo pas ayudan. aider. Ay, siendo dolor. Ah, je suis désolé. Quédate en casa. De la caille. Yo soy vas a enojar si usted quiere un día en casa. Bon, tu vas fâcher sur de la caille un jour. Alabanza al Señor. ¿O no? No te ayudan. Il va aider. Dile, Il dit, apártate. on était corps pour côté. Como Jesús dijo a Ça, comme Pedro, Jésus te dit Pierre. apártate. A A su nombre. Enseñanzas La equivocadas séance trompée. producen incredulidad y duda. Il produit tout avec incrédulité. Hay hermanos que vinieron acá Il y a un frère qui vient ici. de iglesias que no creen en el bautismo con el Espíritu Santo. Ils sont dans l'église qui pas croient dans le baptême du Saint-Esprit. Cuando regresan a su país, Là, ils reviennent dans le pays. no visitan esas Eh iglesias. bien, pas visiter l'église, ça, yo. Te van a meter duda en tu Ils vont cabeza. faire tout dans la tête. Hay enseñanzas equivocadas Il y a une séance trompée que van en contra de su fe. qui compte la foi. Hay iglesias que usted no puede Il y a ir l'église où pas qu'à le visiter. porque no predican la palabra Parce qu'ils n'ont pas prêché parole y là. matan la palabra que usted recibió de Ils Dios. ont tué parole que vous recevez dans le bon Dieu. Amén, hermanos. Tenemos que cuidar a nuestras Nous vidas, devons prendre soin de la vie. Nous. a nuestro corazón. Qu'est nous? Sobre toda cosa guardada que Surtout bagaille qu'aimer, guarda tu corazón, protéger cœur. porque de él mana la Parce que vida. c'est lui-même qui baille la vie. Mana la C'est vida. lui-même qui baille la vie. Alabanza del Señor. Amén. Amen. Amén, hermanos. Amén. Si buscaras ese Señor de todo tu Si nous corazón, cherchons bon Dieu avec tout cœur, nous, de todo tu à tout corazón, cœur, nous, todo tu à corazón, tout cœur, Dios quiere todo tu vous devez corazón. tout cœur. Amén. Es un mensaje para el domingo en la Le noche. message ça pour dimanche soir. Dar a Dios Bye bon Dieu. todo nuestro corazón. Tout cœur, nous. Que Dios sea el centro de nuestra vida. Que mon Dieu se sente la vie, nous. Alabanza al Señor. Dar todo nuestro corazón a Bye Dios. tout cœur. Amén. Y cualquier cosa que pedimos, Et n'importe quoi que nous demande, Él nos dará. il va pas nous. Podemos estar de pie en esta noche. Enlevez Aleluya. camper à soir. Y dele gracias en esta noche al Señor. Dis bon Dieu merci à soir. Dele gracias en esta noche. Dis merci à soir. Dele gracias. Dis merci. La palabra de Dios Parole bon Dieu. es viva y eficaz. Vivant et efficace. Penetra. Pénétrer. Penetra. Penetre. La palabra de Dios sana. Parole bon Dieu guérit. La palabra de Dios sana en esta noche. Recibe Recibe sanidad ahora. Recibe Decláralo. guérison. Recibe sanidad. Toda dolencia se va. Se va, se va. Je peux aller. Se va en el nombre de Yo puedo aller en el nombre de Jesús. Jesús. Recibe aliento ahora. Recibe fuerza. Recibe llenura ahora. Dimensión. Levanta tu mano y di: yo recibo ahora. Recibe acuña. Yo recibo ahora. Recibe acuña. Yo recibo ahora. Recibe acuña. En el nombre de Jesús. Dans le nom de Jésus. En el nombre de Dans le nom de Jesús. Jésus. Por las llagas de Cristo. La blessure Christ. Y Rebeca y Suica Masaya. Alabanza al Señor. Rebeca y Suica. Jesús. Pide ahora, iglesia. Pide concretamente en el nombre de Jesús. Porque hay poder en Jesús. Oh, Dios quiere bendecir a su iglesia. Dios quiere llevar a su iglesia a un nivel, al siguiente nivel. Dios te quiere llevar. Y Ramakima y Sui Rabakaisa Kiba Mai Serebekaisa. Oh, te adoro, Jehová. Recibe sanidad. ¿Dónde sanidad? Obra ahora. Adora a Dios. Dios tiene planes. Pensamiento de bien para su iglesia, para su vida. Crea a Dios, aleluya. Él te ama. Pide y se os dará. Pide creyendo en esta noche. Pídeme, dice Dios. Pídeme tus hijos. En el nombre en que recibe sanidad. En el nombre de Jesús, iglesia. El cielo es usted. La herencia es de usted. Pide en esta noche. Rebeca y sea. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.
Mi Padre es Dios, dilo. Papa, moi c'est bon Dieu. Dis ça. Mi Padre es Dios. Papa, moi c'est bon Dieu. Mi Padre es Dios. Papa, moi c'est bon Dieu. Mi Padre es Dios. Papá, Serebekei se sekamai. Mi Padre es Papa, Dios. moi c'est bon Dieu. Mi Padre posee todo. Papa, moi gagne toute bagaille. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Merci Seigneur. Gracias, Señor. Merci Seigneur. A su nombre. Vamos a orar para quedar despedido. Nous allons prier pour nous terminer. Pero antes vamos a orar por nuestra hermana Yolette, Mais avant nous allons prier pour ces Jolette. que cumplió años. Amén. Cumplió así años. Hermana Yolette, nuestra oración P. Y no sé, ahora tenemos hermana Paulina.